Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría del aprendizaje que lo sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente los teóricos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. La teoría conductista desde sus orígenes se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para ello analizará el modo de conseguirla. Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia que no se ve es considerada como caja negra. En la relación de aprendizaje sujeto-objeto, centran la atención en la experiencia como objeto y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. El conductismo está presente en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros desde textos, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró en la respuesta. La adquisición de nuevas conductas o comportamientos que involucran reforzamiento de automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos, como puede ser recitar una secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los componentes de una categoría, como elementos químicos, adverbios, etc. Autores más representativos del conductismo: Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner. Pasando del conductismo al constructivismo. En la teoría constructivista, los sujetos negocian significados a partir de la observación y valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. Los alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno. La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva. El enfoque psicogenético piagetano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vygotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. En la teoría evolucionista, la educación es concebida como un proceso destinado a estimular el desarrollo de la capacidad de pensar, deducir, sacar conclusiones, en fin, reflexionar, para lo cual los contenidos de la educación son solo un medio. En la teoría del desarrollo intelectual, sostienen que el conocimiento científico es un excelente medio para el desarrollo de las potencialidades intelectuales si los contenidos complejos se hacen accesibles a las diferentes capacidades intelectuales y a los conocimientos previos de los estudiantes. En la teoría del desarrollo de habilidades cognitivas, la enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades para observar, clasificar, analizar, deducir y evaluar, prescindiendo de los contenidos, de modo que una vez alcanzados estas capacidades, puedan ser aplicadas a cualquier tópico. En la teoría sociocultural, se considera el aprendizaje en el contexto de una sociedad impulsado por un colectivo y unido al trabajo productivo, incentivando procesos de desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica en la formación de las nuevas generaciones. Como señala Carretero,
Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que va produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en una actividad mental constructiva. Es decir, el maestro debe enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. Teoría cognitivista. Esta pone énfasis en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información al aprender, cómo se transforma en el individuo y cómo la información se encuentra lista para hacerse manifiesta. En la teoría, el cerebro constituye la red más increíble de procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a medida que aprendemos cosas. En la teoría cognitiva, la experiencia personal de un individuo puede reunirse con los factores determinantes del comportamiento y con los factores ambientales. Este modelo indica claramente que para que tenga lugar un aprendizaje efectivo y positivo, las personas deben tener características personales positivas, mostrar un comportamiento adecuado y permanecer en un ambiente de contención. En el proceso de enseñanza se dan 3 etapas. La primera pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que propicien u obstaculicen el aprendizaje. En la segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos, y en la tercera, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva información adquirida. El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido específico. Aquí, las decisiones profesionales del docente respecto a la práctica de enseñanza inciden de un modo directo sobre el ambiente de aprendizaje que se crea en el aula y están centradas tanto en las intenciones educativas como en la selección y organización de los contenidos, la concepción subyacente de aprendizaje y el tiempo disponible. Teoría humanista. Se plantea la necesidad de estudiar al ser humano desde la perspectiva de su crecimiento y desarrollo personal, abarcando aspectos psicológicos, sociales, afectivos, emotivos, así como sus relaciones interpersonales y valores. El aprendizaje auténtico, en esta teoría, es el que provoca cambios en la conducta, en las actitudes y en la personalidad del sujeto a partir de un contacto real con los problemas que conciernen a la existencia del sujeto, de manera que sea él quien decide resolver y aprender. La teoría reconoce al individuo como un ente que se caracteriza por ser diferente en su forma de ser, pensar y actuar con los demás, y pone en relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de la conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. El aprendizaje se enfoca en el desarrollo de cada persona con el objetivo de que se realice en todos los ámbitos de cada etapa de su vida y con ello
pueda solucionar todas sus necesidades personales y cumpla con sus aspiraciones y metas fijadas. Teoría sociocultural. Para Vygotsky, el aprendizaje es una construcción social permanente del sujeto, en la apropiación de la cultura, en interrelación con los demás y teniendo como instrumento el lenguaje. En esta teoría, el desarrollo psíquico de los niños comienza en el entorno social y después en el plano psicológico. Es decir, la adquisición del conocimiento se da primero a través de la relación con los otros y después el conocimiento es asimilado al interior del individuo. De manera que el conocimiento se interioriza, se da desde afuera hacia adentro, es decir, en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual, primero entre personas y después en el interior del propio niño. Como señala Honrubia, la teoría resalta las relaciones sociales entre alumnos y docentes de forma permanente y constante. Los educadores tienen la obligación de diseñar métodos o estrategias para la creación de zonas de desarrollo próximo, siempre tomando en cuenta el conocimiento de sus alumnos, para que a través de ellas se agreguen los nuevos conocimientos mediante desafíos y retos que ayuden a los alumnos a ser más racionales. La importancia que existe entre la relación del sujeto con su entorno social, adquiriendo de esa forma las diferentes tradiciones culturales y prácticas de su sociedad que regula y moldea su mente para la construcción de conocimiento social. De la misma manera sucede con la educación, donde la relación del niño y el docente es fundamental para la adquisición de sus conocimientos y habilidades cognitivas. Teoría conectivista. En esta teoría, la estructura natural fragmentada que existe entre los procesos neurocognitivos de los seres humanos y las extensiones del hombre propuestas de manifiesto en la red. En nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de los pensadores como Siemens y Downs. Utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. El aprendizaje, en esta teoría, es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por esto que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. El conectivismo, aun cuando se apoya en el constructivismo, lo supera toda vez que no se queda en el proceso de construcción idiosincrásico del conocimiento, a partir de estructuras conceptuales previamente anclados en el sistema cognitivo del estudiante. Antes bien, permite al docente considerar, interpretar, reflexionar y tomar decisiones sobre la trama relacional multifactorial que rodea el proceso de aprendizaje, desde características individuales de cada estudiante, situación familiar, intereses, creencias, condiciones socioeconómicas, inteligencias, logros personales, entre otros, hasta sus relaciones interpersonales y su grado de compromiso con la sociedad. Un maestro que carezca de una fuerte orientación teórica estará solamente cumpliendo con sus obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos educadores operan en esa forma y emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación teórica. Sin embargo, no hay duda de que de esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de muchas de las críticas adversas que se hacen en la actualidad contra la educación pública.